Me da mucho gusto saludar a José Oriol Boch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo estás, Oriol? Buenos días, qué gusto saludarte. Hola Rodrigo, el gusto es mío. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Recuerdo que una de las últimas veces pues nos vimos todavía en la cabina. Iba empezando este asunto del Exactamente. COVID y desde entonces hasta ahora, pero es un gusto escucharte. Y bueno, saber Igualmente. cuál es el panorama de la Bolsa Mexicana de Valores, cuál fue en 2021. Sé que reportan el próximo 15 de enero, entonces lo que sabemos es hasta el tercer trimestre, pero en términos no de la bolsa como compañía, sino primero preguntarte cómo ha sido el comportamiento de la bolsa y cómo fue en 2021 en términos de listados y sobre todo pues en general de los niveles que ha tenido. Perfecto, claro. Mira, sí, como empresa sí estamos a unos días de reportar los números de cierre de año, entonces todavía no podría comentarlo, pero lo que sí te puedo decir, 2021 para la bolsa ya entendido como mercado, creo que fue un buen año. Yo creo que tuvo cosas muy buenas. Una de ellas fue el IPC, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, que tocó un nuevo récord, si no me equivoco, fue en agosto de 2021 de más de 53,000 puntos. Y aquí recordar que el año anterior, en 2020, pues habíamos tocado un mínimo de 33,000 puntos en lo peor de la pandemia en marzo. Y bueno, el 2021 tuvimos un cierre muy cercano al récord, a los 53,300 puntos. Empezó el año en 2021 con 44,000 puntos. O sea, si calculamos, fue un rendimiento del 21% en pesos. La depreciación el año pasado pues fue relativamente baja, el peso empezó a niveles de 20, terminó 20,5, o sea, en dólares también fue una muy buena inversión la bolsa, terminó con un 19, cerca de un 19%, que es similar o cercano a lo que vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Dow, que es el índice más comparable con el que tenemos en México, que también tuvo un rendimiento el año pasado del 19%. Entonces, para los inversionistas creo que fue bueno, fue arriba de la inflación, que ese es uno de los problemas el año pasado, pues tuvimos una inflación muy alta y pues lo que queremos todos es que los rendimientos reales sean positivos y ese fue el caso de la inversión en la bolsa. También el mercado tuvo una muy buena actividad, fue muy líquido en lo que es compraventa de acciones, en trading. Ahí estuvimos operando aproximadamente 17,000 millones de pesos diarios y eso fue mayor a lo que habíamos tenido en 2020, que había sido un muy buen año, fue cerca de un 6% arriba del año anterior. Y de estos 16,950 millones que se operaron en promedio, la mitad, prácticamente un poco menos, 8,090 millones, fueron en el mercado local, o sea, en valores locales, y la diferencia, 8,860, que fue un poco más del 50, en el mercado global, en lo que le llamamos el SIC, en todas las emisoras que están listadas afuera, pero que a través de una casa de bolsa los inversionistas pueden comprar y vender aquí en México. En la parte de deuda tuvimos también un año similar a 2020. Las emisoras que están en la bolsa financiaron en deuda, tanto en corto plazo como en largo plazo, 308,000 millones durante el año, parecido a 2020. Y bueno, un dato importante en deuda, de estos 308,000 millones, más de 35,000 millones de pesos eran títulos, lo que llamamos títulos ESG, que están en la parte ambiental, social o de gobernanza. Y creo que eso es un muy buen dato. Más del 12% del financiamiento de deuda en la bolsa fue en bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables. Creo que esa parte fue también muy buena. Y en lo que preguntabas también en IPOs, que esa fue la parte no tan buena, en lo que es colocaciones, ofertas iniciales públicas, ahí tuvimos un mal año, al igual que pues yo te diría, los últimos 4 años han sido pues los peores que hemos tenido en la historia del mercado bursátil mexicano. Hasta 2017 yo te diría, teníamos un buen número de empresas nuevas haciendo su oferta pública inicial.
incluso en ese año tuvimos, si no me equivoco, Cuervo, Bajío, Tracción, Grupo México, la parte de transportes listándose. En 2018 sí hubo un cambio. En esa tendencia coincide con el crecimiento en el número de bolsas en México, pero precisamente a partir de ese mismo año, pero bueno, debe ser una de estas casualidades que se dan cada 1000 años. Pero bueno, yo te diría en términos generales fue un buen año. Claro, súper interesante. Es más, me acuerdo que en 2017 y 16, pues se habló esos 2 años del listado de Interjet y ya no existe esa compañía, ¿no? Que también habla mucho de los retos que ha significado pues toda la coyuntura desde entonces hasta ahora, particularmente la pandemia que, bueno, pues puso en ese caso específico un reto todavía mayúsculo al que ya estaban experimentando. Y en el caso del mercado global del SIC, ¿ha crecido? Porque me parece interesante la visibilidad que tienen muchos mexicanos con respecto a las empresas que están listadas aquí a través del SIC. ¿Cómo se ha comportado? Porque eso también me hablaría de la oportunidad que pudiesen tener empresas en México que logren pues construir estas narrativas, ¿no? Que se vuelven tan atractivas y que evidentemente generan valor, claramente. Sí, claro, y que son una alternativa para los inversionistas mexicanos que no tienen que sacar sus recursos fuera de México para poder comprar o invertir en una emisora que esté listada en cualquier otra parte del mundo. No solo tenemos emisoras listadas en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y tenemos hoy en día, sí ha crecido el número de valores que tenemos hoy en día en este mercado, es de ya tocó los 3,000 valores listados Ujú. entre acciones y ETFs, entre acciones y fondos. Y de ahí pues tenemos acciones, yo te diría las que se operaron más el año pasado, si no me equivoco, el número uno fue Apple, que todos conocemos. Tesla también fue una de las acciones más operadas, incluso las acciones, por ejemplo, de empresas farmacéuticas globales que también están listadas. Entonces, yo creo que eso es muy interesante porque el inversionista mexicano, a través de una casa de bolsa establecida y domiciliada en México, puede ir y en el equivalente en pesos puede empezar a hacer inversiones en cualquiera de estas acciones directamente o en un fondo, en un ETF. Entonces creo que eso es muy bueno y va a seguir creciendo. Y habla del apetito, ¿no? Que me acuerdo que en 2020 pues se disparó, digamos, las cuentas individuales en la bolsa. Ahora, en el mercado local, ¿cuáles son los jugadores más populares? Ahí tengo la impresión que también es mucho institucional, ¿no? Afores y tal. ¿Cómo fue la parte del mercado local en términos de Sí, las acciones? sí, en mercado local, bueno, primero por la parte de los inversionistas, sí los institucionales son unos jugadores muy importantes por la cantidad de recursos que manejan, pero en México afortunadamente estamos viendo algo que no se había dado en las últimas décadas, que es un crecimiento muy importante en el número de inversionistas, en el número de cuentas de inversión. Y esto yo creo que se debe a pues uno, a la tecnología. Hoy en día con la tecnología, con las aplicaciones, con las facilidades que hay, pues el abrir una cuenta pues ya es mucho más fácil. Los requerimientos incluso, y ahí con apoyo de los reguladores también, han sido menores. Y creo que también el esfuerzo que llevamos haciendo muchos años, todos, y te incluyo y te agradezco ahí, en la parte de educación financiera. Entonces, yo creo que el crecimiento de cuentas de lo que se llama de retail, de inversionistas individuales, ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos 2 o 3 años, pero lo más importante es que el potencial que tenemos viendo para adelante es enorme. Si lo comparamos con países, con mercados desarrollados, con Estados Unidos, pues estamos hablando de que el 60% de la población adulta tiene una cuenta individual para operar en las distintas bolsas, y en el caso de México, pues ese porcentaje todavía sigue siendo del 1 o 2%. Entonces, creo que esa es la buena, la tendencia es buena y el potencial creo que es bastante grande.
Sí, enorme. Y como bien mencionas, se ha habilitado estas formas de hacerlo de manera remota, incluso para la firma del contrato, etcétera. Habilitado a su vez por la tecnología en los teléfonos celulares y pues creo que ese es un factor fundamental. Seguimos con más aquí en Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros José Oriol Boch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores. Oriol, y saber, hace un rato pues platicabas del rendimiento que tuvo la bolsa comparado con el de Estados Unidos, incluso en pesos por el tipo de cambio. Y preguntarte en términos de múltiplo, ¿cuál es esa diferencia? Porque de repente a lo mejor la bolsa en Estados Unidos está cara, en México no parece tanto. Ahí, ¿cuál es la comparación? Sí, mira, y esa es una buena pregunta. Hoy en día, uno de los mercados que estamos viendo, pues en términos de múltiplos más caros y que están teniendo más volatilidad, es precisamente el mercado en donde están todas las empresas tecnológicas, el Nasdaq. Incluso hoy, en un par de horas, el mercado va a tener una apertura un poco negativa por los reportes que hubo ayer y es difícil evaluar este tipo de compañías tecnológicas nuevas, disruptivas. En el caso de México, las empresas están baratas en términos relativos. Si lo vemos en múltiplos, pues estaríamos en precio-valor en libros, estarías comprando a 2 veces aproximadamente, precio-utilidad 14 veces. Si lo viéramos en cuántas veces el EBITDA de la empresa, pues estaríamos hablando de aproximadamente 7, 8 veces. Dependería obviamente de cada una de las empresas. Estoy hablando de promedios e incluso de los sectores, pero con márgenes de EBITDA en el caso de las emisoras listadas cercano al 30%. Si eso lo comparamos con los mercados, con el mercado en Estados Unidos, pues es muchísimo más alto. O sea, visto desde el punto de vista del inversionista sería mucho más caro. Entonces, creo que en ese lado, pues México es una muy buena oportunidad. Ahora, ¿qué va a ser importante? Pues el crecimiento económico. Hablábamos de que el año pasado pues tuvimos un buen rendimiento en la bolsa, pero pues eso ayudó también que tuvimos un crecimiento económico de cerca del 5%. Veníamos también de una caída el año anterior, en 2020, de más del 8%. Las expectativas para este año, pues en lo que hemos visto, pues ya están más cercanas al 2%. Entonces, yo creo que el tener unas expectativas de crecimiento económico mayor, pues también ayudaría mucho en una recuperación del mercado, en una evaluación, que ya este año lo vimos en enero, hablaba antes del IPC, ya vimos un nuevo récord prácticamente de 54,000 puntos a mediados de enero de este año. Sí, eso es fundamental. Y el tema del clima de negocios, digamos, del panorama económico en términos del crecimiento y por supuesto también pues de el escenario en el que se mueven las empresas y los distintos sectores. Y eso te quiero preguntar, si lo vemos por sectores, empresas de consumo, tengo la impresión de todo lo que está vinculado a manufactura, incluso las fibras que tienen exposición a naves industriales, etcétera, pues van muy bien, ¿no? Porque evidentemente ha llegado mucha inversión por ahí. ¿Cuál es ese panorama si lo vemos por sectores? Mira, yo creo que en la parte de sectores hay muy buenas oportunidades. En el caso de México, pues es la parte de servicios, manufactura ha sido muy fuerte. El crecimiento también y la dependencia que tenemos con la economía de Estados Unidos es bien importante. En Estados Unidos los estimados de crecimiento económico para este año siguen siendo muy fuertes, incluso mayores a los de México, cuando debería ser el crecimiento de un mercado emergente, un país emergente como México debería ser mayor al de Estados Unidos, pero bueno, tenemos el beneficio de que el vecino está creciendo, nuestra economía depende de Estados Unidos y también yo creo que el sector de exportación está teniendo un crecimiento y es una de las oportunidades también más grandes que tenemos. Tenemos una economía al lado, la economía más grande del mundo y que sigue estando bastante sólida. Aunque el riesgo que estamos viendo ahora en varios países es la parte inflacionaria. Claro. Y que eso puede generar atractivos, ¿no? Para personas que, pues justamente buscan ante un escenario de inflación, a lo mejor estaban más pasivas, pues invertir y si sigue esta tendencia de cuentas retail, pues eso puede ayudar. Y te preguntaré otra cosa, ¿qué tanto han surgido jugadores?
No específicamente a los Robinhood, pero que sí habiliten esas cuentas minoristas o digamos individuales, y sobre todo si ahí hay oportunidades, si las ves. Sí, yo creo que hay oportunidades. En México hay alrededor de 30 casas de bolsa. Esas casas de bolsa pues también han ido evolucionando. Muchas de ellas son casas de bolsa que tienen mucho tiempo, pero todas ellas también están viendo que tenemos una competencia y, como bien mencionas, la competencia no necesariamente ni para la bolsa ni para las casas de bolsa tiene que ser local, sino global. Y en el mercado global, exactamente, estamos viendo los Robinhoods que mencionas, incluso en la misma región ya lo hemos visto en algunos países o economía la más grande de la región. En el caso de Brasil también estamos viendo casas de bolsa con estrategias distintas, y creo que lo están viendo ya también, y es en lo que han estado trabajando las casas de bolsa para poder adaptarse a esa nueva competencia que tenemos, en donde pues la tendencia y el uso de la tecnología está dando un cambio radical para poder llegar a más gente y para poder crecer en el número de usuarios, para poder incluso bajar comisiones, para ser más competitivo y para poder explotar cosas que quizá antes no tenían el mismo valor, como puede ser, por ejemplo, la información. Hoy en día nosotros usamos aplicaciones en nuestro uso diario que quizá no pagamos, pero la empresa que te provee ese servicio está recolectando una información que puede ser muy valiosa para poder vender a otro usuario. Esa es otra de las oportunidades que también están viendo las casas de bolsa. Entonces, yo creo que del modelo tradicional de casas de bolsa que teníamos, ya hemos visto un cambio en varias de las casas de bolsa en México, y creo que eso lo vamos a seguir viendo en el muy corto plazo. Claro, eso va a ser interesante. Por último, preguntarte, ¿se ven IPOs, ofertas públicas iniciales en 2022? ¿Tienen ahí algo en el radar? Digo, entendiendo que son años complicados. Mira, son años complicados, definitivamente. Ayuda las valuaciones que han mejorado, como mencionaba, aunque ayer cerramos más cerca de 52,000 puntos, el IPC tocó 54,000. Entonces las valuaciones han mejorado contra lo que mencionaba, que llegamos a ver en 2021 e incluso en 2020. Eso ayuda a que haya IPOs. Y estamos trabajando con algunas instituciones, algunas casas de bolsa, bancos de inversión, que a la vez ellos tienen ya algunas empresas, no todavía del lado público. Me encantaría poder comentarlo muy pronto y que lo veamos. Yo creo que todos queremos y a todos nos conviene tener un mercado de valores más desarrollado y con más emisoras y nuevas sobre todo. Sí, sin duda, porque eso mandaría una señal interesante con respecto a México, evidentemente. Y bueno, hay varios temas en la primera mitad que se tienen que resolver, como los cambios constitucionales en materia eléctrica, que finalmente pues van dibujando un panorama, digamos, un clima de negocios que es significativo, pero pues un país con un enorme potencial. Y sobre todo lo que me entusiasma de lo que me cuentas, pues es que se mantuvo el crecimiento, digamos, 2020-2021 en términos de cuentas individuales, sobre todo en la parte de retail, porque creo que ahí está el círculo virtuoso. Y la parte que dices del SIC, ¿no? Es decir, el apetito que hay en México de invertir en empresas que son muy visibles, pues habla de que ese apetito también se podría abocar a invertir localmente, y eso, bueno, pues siempre ofrece una gran oportunidad también para las empresas. Oriol, te agradezco mucho y espero que hablemos pronto a propósito pues de algún anuncio, y luego ya que reporten también para pues ver la visibilidad del 2021 desde el punto de vista financiero para la bolsa. Te agradezco mucho. A ti, gracias, a ti, a todo tu equipo y también a toda la gente que te escucha. Gracias y un abrazo. Un abrazo de vuelta. Ahí escuchamos a José Oriol Boch, el director general de la Bolsa Mexicana de Valores.